Gracias por estar acá. Vamos a resolver tantas dudas, tantas preguntas que todos tenemos. Yo quería que Isabel empezaras un poco como a contar, a resumir un poco toda la llegada de esta película y cómo llega también a María Clara, ¿cierto? Que es la nieta de Alberto, y cómo empiezan a mostrarla y para dónde vamos con esta película realmente, ¿cierto? Bueno, ya Víctor contó un poquito cómo fue que llegó a mis manos, pero bueno, voy a hablar un poco de eso porque por acá está Marta. ¿Dónde está? Marta fue quien me entregó la película para que me la llevara a Uruguay a hacer esta pasantía que hice hace un año, y fue quien pues me dio como esa confianza de entregarme a algo que había cuidado Aura, que sabía que era de Alberto, y bueno, yo no estaba nerviosa hace 8 días, no sé por qué hoy sí. Pero yo te pregunto, ¿tú en ese momento sí sabías que era la película que estaba buscando Carlos? No, es lo que contó Víctor ahorita. Carlos me lo había mencionado, sí. Me dijo, pues cuando vino al Festival de Cine de Jardín, se quedó unos días en Medellín y me dijo, estoy buscando una película que yo filmé con Alberto en El Peñol, y dónde podré encontrarla. Yo le mostré la página de María Clara, y pues no la contactamos ni nada, y yo tampoco en ese momento le pregunté mucho por esa película, o no recuerdo, porque era más como en el tema de que yo me llevaba a Salto para México a escanearla, y se quedó ahí el tema, y no volvimos a hablar, pero sí me lo alcanzó a mencionar, que estaba buscando el rollo. Y como unos 15 días antes de que llegara Marta con este rollo al laboratorio, yo estaba haciendo un trabajo con el archivo de Carlos Álvarez, que es identificar en patrimonio fílmico las películas que él entregó, que muchas dicen sin título, o están, digamos, tienen otra marca distinta, en fin. Entonces, haciendo ese trabajo, encontré un rollo del Peñol, que no es lo que vemos acá. Este es un copión. El rollo que tiene Carlos es un negativo de 10 minutos que próximamente lo vamos a escanear, ese falta. Y entonces yo identifiqué ahí y dije, tan loco que Carlos estuviera buscando la película y no la encontrara, y estaba en su propio archivo. Y le conté a José, y como 15 días después me dijo, apareció otro rollo, también es del El Peñol, y seguro hace parte del mismo proyecto de Carlos Álvarez con Aguirre, porque tiene que ver con Aura López, ¿cierto? Ajá. Que Aura fue la que guardó el rollo, porque lo primero que dijo Marta fue, la película llegó a mis manos porque la familia de Aura me la entregó, porque precisamente la familia lo que le dijo fue, ustedes saben más qué hacer con estas cosas de Aura, y Marta las guardó, y bueno, pasó esto, y luego ya pues me conecto con María Clara. Cuando yo llegué de Montevideo, pues lo primero que hice fue escribirle, tengo esta película, tengo la autorización de la familia de Carlos, pero sin la de María Clara no puedo hacer ningún otro proyecto. Este era más como un ejercicio de aprendizaje, de la pasantía, pero para mostrarla y hacer algún otro proyecto, pues necesitaba permiso de María Clara, pero sobre todo quería entregársela a las familias, ¿no? Y bueno, armamos ese proyecto juntas, pero además Marta pues conservó fotografías, los cassettes que usa Simone, en estos cassettes de audios con entrevistas que Alberto le hizo a habitantes del Peñol, y todo eso, pues cuando empezamos el proyecto y nos fuimos como juntando, que fue como, sí, mágico es la palabra que hemos estado utilizando, de cómo la película nos fue juntando,
ya Marta le entregó, digamos, todos esos archivos que conservaba Aura de Alberto a María Clara para incorporarlos pues al archivo de la familia Aguirre López y bueno, no sé. Qué bien. Y bueno, de todas maneras, yo tengo entendido que tú no sabías, no eras seguro que fuera la película de Alberto y Carlos, ¿cierto? Nadie lo aseguraba. ¿Quién te lo aseguró? Lo descubrí con una foto de Juan Fernando Mesa y con el testimonio de él. Pero digamos, para la investigación, porque digamos, si bien era una película del Peñol, sí. Y Aura la había guardado, entonces sabíamos que Alberto había participado en la película y hay muchísimas fotos fijas de Alberto que son planos de la película, entonces era indudable que el material tenía que ver con Alberto, pero ¿cómo saber si era lo que Carlos Álvarez había hecho? Claro. Había que buscar quién había estado allí, quién había estado allí. Sí. Y las personas que habían estado allí, de las que han sobrevivido, está Juan Fernando Mesa. Tengo el testimonio de Juan Fernando Mesa que estuvo ahí y de Gonzalo Mejía. Y de Gonzalo Mejía, con el que también hablamos y claro que él nos dijo que obviamente él había estado allí. Sí. Y nos dio nos fueron dando pistas ellos dos, pero para mí fue muy clave la entrevista con Juan Fernando y fue también porque había una foto de él en el museo y esa foto era también un plano de la película. Yo dije, Juan Fernando estuvo ahí, él es el que me va a decir. Además es increíble que en las crónicas del libro de Aurita López, un libro tan importante que se llama Crónica de un despojo, rápidamente en el libro, en la página 30 o 40, aparece Juan Fernando, aparece Mesa, pero no como fotógrafo. No como fotógrafo, sino que aparece. Nos gustaría que nos contaras, porque no solamente estás como fotógrafo, amigo de Alberto y todo lo importante que fue ese momento, sino que estuviste desde antes, o sea, es increíble, jugaste un papel muy importante en la defensa que hizo la comunidad y el pueblo contra EPM, que quería un poco pasar por encima de todo el mundo haciendo unos arreglos un poco raros. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. A ver, el asunto del Peñol tiene mucha historia y es muy complejo y ha durado mucho tiempo. Incluso considero que el proceso social que vive el Peñol continúa aún. ¿Cómo llegué yo al caso del Peñol? ¿Y cómo llegó Alberto? Yo participé con un equipo de trabajo interdisciplinario en la elaboración del primer plan de desarrollo integral del Oriente Antioqueño, 25 municipios. Allí tuvimos una primera, pero muy lejana, aproximación al caso del Peñol. Posteriormente, en la década de 1960, ya cuando empezó el proceso propiamente dicho, que no era un mero anuncio, sino que empezó ya a desarrollarse el asunto. Llegó un momento en donde la población exigió un estudio serio de los impactos sociales. Particularmente el clero del Oriente intervino mucho en esa petición y tuvo eco. Y finalmente escogieron una firma, una corporación que se llamaba Corporación de Desarrollo y Bienestar, Codesarrollo, para hacer el estudio.
esa entidad me llamó, yo puse unas condiciones. No entro en detalles porque aquí nos quedaríamos hablando de tanto incidente. Lo cierto del caso es que se integró, incluso por exigencia nuestra, que el equipo fuera interdisciplinario y que la contratación de ese equipo tenía que ser tripartita. Peñol, municipio del Peñol, empresas públicas como contratantes y la entidad Codesarrollo y su equipo interdisciplinario contratistas. Eso tiene su explicación de esa exigencia, particularmente porque si hubiese sido contratada, el equipo hubiera sido contratado únicamente por empresas públicas, el que contrata pone las condiciones y restringe la libertad investigativa. Entonces nosotros exigíamos que fueran ambas partes. Bueno, no me detengo en detalles. El asunto terminó haciendo un informe de la investigación que se adelantó, anotando que encontramos un enorme vacío jurídico en la legislación colombiana en materia de embalses y reubicación o reasentamiento de población. No había, prácticamente. Encontramos unas normas de 1913 y en esa época los embalses eran del tamaño de una cuchara. Eso no servía para nada. ¿Qué hacer frente a esto, a ese vacío? La propuesta nuestra fue buscar, mediante la vía contractual entre las partes, fórmulas vinculantes, obligatorias para ambas partes en sus derechos y en sus deberes. La vía contractual. 2 años tardó ese proceso en configurarse. Se logró un contrato que le llamamos maestro, firmado por ambas partes. Además, unos convenios adicionales de desarrollo de las normas básicas de ese contrato maestro. Y posteriormente vino otra etapa, que era lograr ir configurando el proceso, irlo ejecutando, etc. La población del Peñol, sería largo aquí decir y describir las etapas por las cuales pasó. Pero sí quiero insinuar por lo menos 2, unas cuantas. La inicial. Cuando se hizo el primer anuncio de que iba a haber una central hidroeléctrica, que había que hacer un gran embalse, que implicaba inundar la cabecera municipal, la población y zona rural, etc. Las primeras reacciones fueron de indiferencia. Por 2 razones distintas. La una, lo ilustra una entrevista que le hice a un campesino. Y me decía: doctor, eso no lo pueden hacer. Usted se imagina la tupia que tienen que hacer en Santa Rita para que el agua suba disque hasta la punta de la torre de la iglesia. Eso es imposible. No creía.
no estaba dentro de su dimensión cultural la factibilidad de una obra de estas. Y otros, menos cantidad, bien distinta a la causa de la indiferencia. Hablo particularmente de un señor allá muy peculiar, por muchas condiciones, don Demetrio Galiano. Entrevistándolo, me decía: doctor, la ciencia se duplica en sus conocimientos cada 10 años y la tecnología cada 5 años. Estamos en la década del 60. Dicen que para finales de la década del 70, hacia el 78, para ese entonces las hidroeléctricas serán obsoletas. La generación de energía eléctrica se hará con reactores atómicos. Eso no lo van a hacer. Tampoco se sentía amenazado, se salía de su... Bueno, lo cierto fue que cuando ya en la década del 60 empezaron los trabajos de la hidroeléctrica, cuando empezaron a pasar enormes bulldozers, gigantescas traillas, etcétera, por la población, hasta el punto de que tuvieron que comprar unas casas y tumbarlas para que pudieran girar la maquinaria hacia la zona de Guatapé y Miraflores. Dañaban los aleros de las viviendas, el alcantarillado y el acueducto lo dañaban, lo deterioraban, etcétera. Entonces se dieron cuenta que con esa tecnología sí podían hacer. Cuando empezó otra etapa distinta, ya empezaron a ver que eso sí lo iban a hacer, sí era factible, se sintieron amenazados y la reacción fue de radical oposición. De aquí no nos sacan, nos tienen que sacar muertos. Etapa de conflictos, etcétera, que fue cuando empezaron a exigir estudios serios del impacto ambiental. En esa época no existía la legislación sobre impactos ambientales que hoy tiene el país. Esa legislación sobre ambiente, impactos, etcétera, surge como experiencia resultante del Peñol. En fin, va pasando por etapas. Después bien empiezan a... Sí, pero condicionado a una indemnización fuerte. Etapa indemnizatoria, mentalidad indemnizatoria. Ya empieza a decir, esto sí, pero si nos pagan bien. Eso sí, indemnización. Pero cuando hicimos el estudio de impacto, y eso se socializó mucho, se divulgó en distintos momentos, a distintos públicos y grupos, a través de la emisora, a través de reuniones con grupos de la población de todos los rangos, comprendieron que aunque se indemnizara, no era suficiente. Empieza a perfilarse a otras dimensiones. Es cuando se empieza a gestar el contrato entre las partes. 2 años de lucha, muy complicados, de lado y lado. Los de la asesoría que éramos nosotros, un grupo donde había abogado, sociólogo, antropólogo, ingenieros de distintas ramas, agrónomos,
médico de salud pública, etcétera, etcétera, un equipo muy completo que asesoraba al Peñol. Es cuando empieza a perfilarse una visión distinta. Es allí cuando aparece Alberto. Alberto le gustaba pueblear, salía, sobre todo en una época ya, la amistad con Laurita seguían a X, Y o Z pueblo. Y uno de esos pueblos fue el Peñol. Estaban allá en el Peñol, yo me encontré con él, lo saludé con ellos. Y me preguntaron, ¿para dónde vas? No, es que vino uno de los directorios políticos de Antioquia, vinieron a visitar al Peñol con el fin de enterarse de qué es lo que está pasando. Y me pidieron, los del Peñol, me pidieron que en una reunión les explicara estos fenómenos. Entonces voy a esa reunión a explicarle a esos dirigentes políticos de Antioquia lo que está pasando. Alberto y Aurita se fueron detrás, se metieron a la reunión, me escucharon la explicación que yo di de los fenómenos y de las complejidades, etcétera. Y a la salida me dijeron, nos capturaste. Siguieron yendo y se volvieron habituales visitantes del Peñol. Ahí quiero hacer una pausa, y es que mi abuelo Alberto Aguirre se caracterizaba mucho por estar en diferentes cosas en diferentes momentos. Entonces él realmente era un abogado que fue juez de la sala laboral del magistrado o del Tribunal de Antioquia. Luego se dedicó muchísimo a la fotografía sin ser fotógrafo profesional, y sus etapas más conocidas, digamos, fueron, como lo mencionaba Víctor, fue columnista de opinión, y también tuvo una librería, la librería Aguirre, que fue pues bastante conocida en Medellín en su momento, y también fue editor. Él tuvo el sello Aguirre Editor y fue el primero que le editó a Gabriel García Márquez con el coronel no tiene quien le escriba. Pero aquí algo, y es que en medio de sus etapas que se enamoraba de algo y se metía de lleno, Víctor ya lo mencionaba, fundó el primer cineclub que tuvo Medellín. Fue como en su faceta de amor por el cine, sin ser cineasta, sin estar nunca detrás de la cámara. Y en ese momento, cuando tú lo capturas, creo yo que con Aura, su compañera, se vuelven fanáticos del Peñol y cambian sus puebleadas cada semana, cada 15 días, por ir al Peñol todos los fines de semana o cada 2 fines de semana, sobre todo a tomar fotografías. Eso coincide como con la etapa de fotógrafo de mi abuelo, que hasta entonces solo estaba como ahí. Alberto fue hasta comentarista deportivo, sí, de los partidos de fútbol. Fue al Mundial de Fútbol de México para cubrirlos. Bueno, entonces ahí empieza el asunto. El proceso sigue, yo no me quiero detener en todas las complejidades. El caso del Peñol es un caso muy importante, es muy aleccionador. Y voy a mostrar un detalle. Hubo un seminario internacional de reasentamiento de población por megaproyectos. Me encargaron una de las ponencias. Yo la elaboré. La fuimos a presentar, y Empresas Públicas, que también iba a ese seminario, hizo todo lo posible por impedir la presentación de la ponencia mía. Tire y afloja, etc.
Pero finalmente la presenté. ¿Por qué la presenté? Porque lo exigió el Banco Mundial, que presentara la ponencia. Ya Banco Mundial era uno de los financiadores del proyecto y allí ya no pudieron atajar la presentación. Terminando en la plenaria la presentación, se paró un experto checo, el doctor Michael Czarnea, experto en reasentamientos de población por megaproyectos. Y para sorpresa mía, nunca esperaba una afirmación de esa índole, se paró y dijo que la filosofía del desarrollo que planteó el Peñol en esa oportunidad era pionera en el mundo y nos retó a que escribiéramos la memoria. Entre otras cosas, 3 personas les estamos escribiendo. Es aleccionador, es impresionante, es un test del funcionamiento del país en lo positivo y en lo negativo, desde el presidente de la República, el Parlamento, hasta el último de los agentes del Estado. Se ve cómo funciona todo eso. Bueno, entonces el caso del Peñol es fascinante, complejo pero fascinante y aleccionador. Y el asunto de estas imágenes activas. Algún día, estando allá con Alberto, y viene Carlos Álvarez y camarógrafo, porque lo invité a que hiciéramos unas tomas aquí. No, una de las características que yo no he mencionado en las conversaciones, yo diría que fue un asunto improvisado. Improvisado en el sentido de que no había un propósito que quería que quedara en imágenes esa fase, ese momento que vivía el Peñol. Pero no era un proceso previamente elaborado, estudiado, ni un guión, no, tomas. Entonces, Alberto y yo íbamos con ellos y les íbamos indicando puntos que nos interesaba que quedaran. Ahí hago una breve pausa también para darle la palabra a Simone Cardona. Simone, junto con Sebastián Gómez, son los realizadores del segundo corto que vimos, El recuerdo de los últimos. Sus abuelos, Alba y Capulina, fueron los últimos pobladores en salir del Viejo Peñol, aparecen en la película, aparecen en las fotografías que tomó mi abuelo de ellos. Y Simone, ¿qué vemos en esta película, sobre todo para los que no somos del Peñol? Porque hay unos lugares súper icónicos, el puente de madera, está la iglesia. ¿Qué es lo que vemos? En el corto. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por venir. En el corto vemos, y justo ahorita estaba hablando con Isa cuando volvimos a ver la peli, que yo estuve buscando mucho tiempo en fotos, pues aparte de las que tenía dentro del álbum, en fotos, en videos donde estaba en la casa de mis abuelos, porque pues las tengo en fotos y las conozco ahí, pero justo en el video, como dice María Clara, ellos aparecen dentro de la película y aparte de Alberto Aguirre y Aura les regalan pues las fotos que ellos toman y yo las tengo pues en el álbum familiar y viendo ahora la peli le dije, Isa, ahí está la casa, ahí está la casa de mis abuelos. Entonces eso es como otra cosa, las que me emociona mucho, y cada que veo la peli siempre veo como cosas nuevas, siempre hay algo muy nuevo para mí. Entonces quería como retratar un poquito de esto dentro del corto, como algo que, o sea, como lo decía, algo que yo no conocí, que conocía desde la memoria pues aprendida por mi mamita, no tanto por mi abuelo,
sino por ella, como toda esta cuestión del desplazamiento que ellos tuvieron. Entonces ella me iba contando como nosotros salimos en un bulldozer, con una canoa improvisada dentro, pues ahí en el agua, y ella se imaginaba como escenarios muy catastróficos, como me voy a hundir con el niño dentro de la casa, me voy a hundir con él, o esta casa se va a derrumbar y nos va acá pues a dejar enterrados. Entonces como toda esa cuestión dentro del corto también como de expresar un poquito, como conmemorar como todos estos lugares que aparecen dentro de la película, y que también los quise como poner en el corto, y también pues con las fotografías, porque algunas de esas también son pues en el nuevo pueblo, en la nueva cabecera municipal, y como eso era como un poquito lo que quería lograr, y como dice Isa, dentro de todo esto hay como toda una magia increíble como de coincidencias, de cosas muy bonitas. Hay algo simplemente que dice tu abuela en el corto y que me impacta mucho y que creo que no dimensionamos lo suficiente quienes estamos allí. Tu abuela dice: el nuevo pueblo es un pueblo sin plaza, no hay plaza. El viejo Peñol, salían a la plaza, tu abuela cuenta que salían a la plaza y veían, todos se reunían como alrededor de la iglesia. ¿Cómo se forma la identidad de un pueblo, sobre todo antioqueño, que todos los pueblos antioqueños giran en torno a una plaza? ¿Cómo se forja la identidad del Nuevo Peñol sin plaza? No se forja, no hay una identidad, no hay como una cultura, cierto, como que se haya heredado, no, es ya una cultura aprendida y no hay una identidad. Lo que yo de pronto he dialogado con mi mamita o con otras personas, cierto, es como un poco que nos querían separar a nosotros mismos, porque las casas eran todas juntas, me dice mi mamita, eran todas juntas, y con este nuevo pueblo, esta nueva estructura, lo que quisieron hacer es más como que no nos volviéramos a unir, no nos volviéramos como a encontrar los mismos. Entonces digamos un poco que dentro del pueblo muchos se conocen, pero no se conocen como se conocían en el viejo Peñol. Entonces ya no hay como un orden de que se encuentran dentro de la plaza. Hay una foto ahí dentro del corto que es la plaza llena de personas. En esa foto está mi mamita ahí sentada, y pues yo la identifico, pero es eso, como que se sentaban en la plaza a tomar, a hablar, y todos se conocían con todos y era como una familia. Perdóname, yo respeto las opiniones, pero las realidades sociales no son estáticas, sino que son dinámicas. Y la realidad histórica tiene sus fases y sus nuevos retos. Hace unos años, unos arquitectos de la Bolivariana, elaborando su tesis de grado, fueron donde mí a decirme que estaban haciendo la tesis sobre la arquitectura del Peñol. Y el punto de partida era el que tú señalas: falta de identidad. Entonces iniciamos un diálogo aludiendo a que la identidad social de una población no es un fenómeno estático, sino dinámico. Y les expliqué cómo interpretábamos nosotros ese fenómeno. Pongo un ejemplo. Cuando se recuperó la capacidad de producir un templo nuevo, no construido unilateralmente por empresas públicas, sino por la población del Peñol,
se presentaron alternativas. Recuerdo un experto en arte colonial, etcétera, presentó una maqueta de un templo colonial. Entonces, cuando la presentó como propuesta, particularmente yo y otros, lo interrogamos, ¿por qué un templo colonial? Ah, porque es un pueblo de tradición. Entonces le dije yo, ¿y cómo es entonces el asunto? Para mantener la identidad hay que construir el nuevo templo exactamente como el anterior, el destruido. O remontémonos más. Pierce, el acuarelista británico, hizo una acuarela del Templo del Peñol en el siglo XIX. Y era un templo con techo pajizo. Entonces, ¿por qué no hacemos para conservar la identidad el templo con templo pajizo? ¿Por qué no? No. Entonces, al interior se discutió mucho qué tipo de... porque un templo se vuelve en una población de estas un elemento icónico. Y se optó por una alternativa bien distinta. Se acudió a la simbología de la roca en la región, que también tiene mucha simbología en la liturgia, etcétera, etcétera, y se optó por una salida distinta. La identidad del actual Peñol se está formando y se forma con el aporte de pretérito y con los nuevos retos. La prueba es, empresas públicas, en las discusiones de los compromisos, había un ingeniero clave, decía que máximo había que construir 300 viviendas, porque la gente se iba a dispersar. ¿Cuántas viviendas tiene el actual Peñol? ¿Cuántas hubo que construir más allá de los compromisos? ¿Y cómo va transformando? Como extranjera que soy y que bueno, Isabel nos dio la oportunidad de colaborar con este proceso cuando se escañó la película en Montevideo, ¿no? O sea, capaz que los más jóvenes que están acá no saben que esto es una lata, una película en fílmico, que cuando Isa estuvo allá en Montevideo con un escáner, que acá están Jaime y Nacho, en Montevideo nosotros fabricamos ese escáner y lo que hace es tomar foto a foto cada una de las fotos que están en la película para que después en este otro proceso se reconstruyó, ¿no? Y en realidad, para lo que pienso, estoy totalmente de acuerdo contigo en relación a que la identidad es un fenómeno dinámico, pero también creo, y por eso estoy contentísima de haber participado de este proceso, que en América Latina, le pasa a Colombia, le pasa a Uruguay, le pasa a la gran mayoría de los países de América Latina, para que esa identidad sea dinámica es necesario que las generaciones que vienen puedan tener una perspectiva crítica de las cosas que sucedieron y para eso es necesario poder revisitar las fuentes que existen sobre ese pasado, ¿no? Y muchas veces eso no es posible porque las cosas están perdidas, dispersas, porque solo tenemos algunos relatos, pero en realidad no tenemos acceso, los más jóvenes, acceso directo a fuentes que nos conecten con ese pasado, que es uno de los elementos, desde mi punto de vista, es verdad, o sea, yo estudié historia, entonces me parece que eso tiene que ser así, pero que para poder desarrollar identidades dinámicas es necesario poder tener un contacto directo con los vestigios del pasado, ¿no? Yo veo que, digamos, que
que Juan Fernando Mesa fue el fotógrafo, pero también fue la persona que estuvo desde el comienzo tratando de que PM construyera también un pueblo, porque el problema era que cuando se hizo la indemnización y todo, pensaban que iban a pagarle a la gente y la gente se iba para cualquier lado, ya se iba para Medellín, para otros pueblos, y era una posición autoritaria de PM tremenda, que se pone ahora en discusión. O sea, lo que ahora se pone en discusión con la película son muchos procesos. Otro de esos procesos más sencillos es cómo se rodó la película, ¿cierto? Cómo Carlos Álvarez conoce a Alberto Aguirre, son amigos, se admiran porque son revolucionarios, porque Carlos Álvarez había hecho unas películas muy importantes en los años 70, y cómo de pronto, aprovechando que están haciendo los Juegos Centroamericanos, Carlos Álvarez, no sé cómo conversan, y los juegos coinciden con el momento de la inundación empieza a comienzos de junio y termina a finales de junio, en un mes se inunda todo eso. Ustedes ven que el copión, digamos, está en desorden, empieza al comienzo inundado la parte de la iglesia, luego empieza toda la otra, se devuelve la película en el tiempo, habría que ponerla en orden también para tratar de ver también un poquito unos procesos que produce la cronología. Pero yo solamente quiero decirles que estamos comenzando, Juan Fernando, una cosa muy interesante, política, histórica, del cine, de Alberto Aguirre, de Carlos Álvarez. O sea, esto se mueve, y de ustedes, Laura, que vienen aquí a ayudarnos. Yo me les voy y muchas gracias por todo. Yo sí quiero hacer una anotación. El proceso participativo que se ha dado en el Peñol no se ha dado en otro lugar. No, claro. Y hay simplemente segundo, una claridad. Una función. En la museología moderna, que es museología social, en el caso del Peñol es ejemplar en materia de recopilación de la memoria. Los esfuerzos de recopilación de la memoria y de difusión han sido extraordinarios. Que falta mucho como todo, pero no estamos empezando. No, claro que no. Ella se refería a que era la primera vez que se veía la película, y eso en efecto es así. Esta película que hoy vimos se exhibió por primera vez, por lo menos de lo que tenemos conocimiento Isabel y yo, hace 8 días en el Peñol. Allí la estrenamos. Esta es la segunda vez que se presenta al público. No tenemos un conocimiento para saber si Alberto y Carlos la habían presentado con anterioridad. Al parecer no, por lo menos ninguna de las familias, por lo menos mi familia, no teníamos ni idea de que el rollo existiese ni siquiera. Entonces, para nosotros es un hecho que esta película nunca se había presentado. Ahí sí tienes toda la razón. Y lo que sí es que había otros 2 materiales del 78 de la inundación. Uno de ellos lo grabó un noruego, sin embargo no era exclusivamente del proceso del Peñol. Este noruego tiene imágenes de otras partes de Colombia, y existe un segundo video que la comunidad del Peñol lo conoce y lo tiene bastante en su memoria, y nos dimos cuenta también y lo ratificamos mejor hace 8 días cuando fuimos al Peñol, y es una película que grabó Empresas Públicas, publicitaria de la represa. Entonces su sentido era totalmente lo opuesto a este. El sentido político de esta película creo que está muy claro, y que mi abuelo y Carlos lo dejaron muy enfático. Era un proceso de denuncia de los atropellos contra la población por parte de empresas públicas al momento de construir la hidroeléctrica, y en eso es absolutamente novedosa esta película, y es en efecto la primera vez que se presenta. Y una última cosa, porque me voy a tomar el atrevimiento de decirlo, en una película uruguaya también, militante de la C3M, el cartel al inicio decía gracias a todos los que colaboraron, en especial los que colaboraron en la parte musical. Esta película fue musicalizada por un compañero que está, Matio, que está entre Maggio, digo que no es la música que venía acompañada en la cinta, sino que es una musicalización contemporánea inspirada en lo que vio, y capaz que eso no estaba para los que vinieron expectantes del todo presente, y bueno, gracias a los compañeros que colaboraron en la parte musical, porque me parece que está muy lindo lograda. No sé dónde está, no, allá, no, que me pareció que no lo habíamos nombrado. Sí, en efecto, estábamos hablando con Maggio la otra vez, que creemos que capturó bastante
el sentido de la película, como tú bien lo decías, es una película silente, es una película que se grabó sin sonido y Magio creo que capturó bastante. No sé qué más quieran agregar. No sé, alguna pregunta que tenga el público o comentario. Sí, que Magia nos cuente cómo fue ese proceso de creación musical. Bueno, muchas gracias por invitarme también a ser parte pues aquí de la conversación. Nada, lo primero es agradecerle mucho a Isabel, a María Clara y a todo el equipo, a Simone por la invitación también a ser parte de este proyecto. Yo no conocía la historia de todo ese proceso del Viejo Peñol, y fue bonito también dentro de lo que han mencionado Isa y María Clara de las colecciones que ha generado todo este encuentro alrededor de la película, y bueno, conocer ese proceso ya viendo las imágenes, también leyendo un poco el libro de Aura y encontrando referencias con cercanos y con mis padres que iban mucho a la librería de Alberto. Me encuentro pues con que hay un montón de conexiones muy bacanas alrededor de las personas que hicieron parte de todo este proyecto, y bueno, lo que quería con la música era como mantenerme muy fijo en lo que la imagen me transmitía, más allá del contexto, de que hubiera un guión o no hubiera un guión, o de que hubiera una narrativa o una continuidad en la parte audiovisual. Traté como de eso, como de aferrarme mucho a lo que la imagen me transmitía, a entender que, pues, aunque yo no había nacido en ese momento, fue un proceso que marcó mucho en Antioquia, en el Oriente, y que también transformó mucho la región. Y ver, pues, también lo que comenta Juan Fernando, que lo hace también, digamos, muy trascendente desde todos esos aspectos sociales y políticos que tuvo este proceso, pues siento que la película es bien trascendente, y bueno, ha sido como un honor hacer parte también de este momento, y qué bueno pues que la música les ha transmitido cosas bacanas. Y ahí quiero agregar algo, nos preguntan mucho dónde pueden ver la película. Es un proceso que sin duda alguna seguirá evolucionando, todavía no tenemos la respuesta de dónde verla, por ahora en exhibiciones que vamos logrando. Sin embargo, Isabel Restrepo, la encargada de recuperar todo este rollo y la que ha liderado toda la batuta, también está detrás de las redes sociales para rendirle un honor a Carlos Álvarez. Son las redes del legado de Carlos Álvarez, y yo estoy detrás de las redes de mi abuelo Alberto Aguirre. Entonces, a través de las redes sociales los invitamos a que sigan conectados, sobre todo para mirar, porque nuestra intención es dejar esta memoria en diferentes partes de la ciudad, continuar evolucionando el proyecto. Víctor ahora nos preguntaba qué van a hacer ahora, no lo sabemos. Isabel quizás puede dar un poquito más de pistas al respecto, pero lo que sí sabemos es, ahora el Museo Histórico del Peñol tiene una copia de lo que vimos, que es por decirlo así, un borrador de la película, o la película original más bien, sin ninguna clase de edición, y también vamos a dejarla en otros lugares para que ustedes para que ustedes las puedan ver. Y lo que sí vamos a publicar en los próximos días fue un video corto un poco contando la historia de la película con diferentes personajes a los que entrevistamos, Juan Fernando uno de ellos, y este video sí va a ser accesible a través de YouTube dentro de poco, y ahí también hay partes de la película. No sé si Jaime quiera… No. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No quiere Jaime comentar un poco de que él produjo ver esas imágenes tanto tiempo mientras estuvo trabajando con la película Sí. Pues también una mirada externa de alguien que trabajó con el escáner, y Nacho. Igual que Isabel, somos laboratorio de preservación audiovisual. Y lo que sucedió es que un día llegó Isabel, avisó que iba a ir, Isabel Restrepo, y empezó a caer y sacó latas, varias, porque no es solo esta, ¿no? Increíblemente llegaba en el vuelo hoy de mañana de Panamá para acá, y
quien venía sentada al lado mío me empieza a hablar del Peñol, y yo conocía la historia, sabía más que ella prácticamente, que era vecina, pero después me empieza a hablar de las flores, de qué lindo venir a Medellín, nunca había estado yo en Medellín, me empieza a hablar del Festival de las Flores, o cómo es Esto se los digo con todo respeto y todo cariño, yo no conocía absolutamente a nadie, de repente empiezan a aparecer fotogramas uno atrás de otro de diferentes cosas de acá, de la ciudad y de Carlos, y bueno, todos cineastas que después terminamos encontrando otros cineastas, Silva, ¿no? En otras imágenes, que además las imágenes de este uruguayo y este colombiano son en Alemania. Y este cineasta uruguayo, que es Mario Handler, que es muy importante para todos, dijo que no está bueno que la cámara filme al documentalista. Y en ese momento, cuando está con Silva, hablan a la cámara, es decir, violenta todos sus preceptos de cómo hacer cine y lo hace con un colombiano y están los dos de lo más contentos documentando cómo están trabajando. Digamos, todas esas cosas empezaron a aparecer en el laboratorio de Montevideo a medida que conocíamos a Isabel y trataba de transmitirnos lo que ella tenía con la emoción que ella tenía y los nervios que le producía ver. Entonces, lo que hace ahora diciéndome, yo le decía, pero estas imágenes en realidad lo que parecen son fotos fijas, porque claro, si ustedes imaginan ver cuadro a cuadro, ¿no? Son 24 cuadros por segundo, estos son finalmente 44.000 cuadros, 44.000 fotogramas que están todos juntos. Nosotros sacamos fotos de cada uno de ellos, junto con Nacho, un trabajo, porque es cada fotograma nos lleva a tomarlo un segundo, es decir, es un trabajo largo. Entonces yo le decía, bueno, pero esto nunca avanza la película, porque siempre se va destruyendo todo, pero nunca pasa nada. Y hasta que no la vi finalmente, después que la hicimos y demás, realmente no entendía. Ahora, cuando uno la ve, y Nacho fue, que la vio de golpe, digamos, la vio toda junta, quedó petrificado frente al monitor, ¿no, Nacho? Fue una experiencia de ¿qué es esto? Y esto visto sin todo lo que contabas tú, Fernández, porque además en Uruguay en esos años también pasó esto. Exactamente lo mismo, y yo me voy con la gana de saber cómo sé que se resolvió muy mal. Lo que dice la gente, ¿no? Pero fue con la represa de Salto Grande, que además está documentado lo mismo que decían ahora que existe una película, porque debería ser una película de la empresa. Bueno, sigue Isabel y les cuenta esto, lo que tiene que ver además. Lo que pasa es que la película uruguaya está documentada desde la visión del Estado. Exactamente, es como entonces es la visión del Estado triunfando en el progreso de construir su represa. Que esto también es una cosa que me parece interesante y que bueno, lo que traían a la mesa nos muestra esto, ¿no? O sea, las películas son el resultado. Esto no es una película, estos son brutos de filmación de dos personas que estaban allí registrando procesos en el momento en el que estaban sucediendo en diálogo con quienes eran actores y partícipes. No es una película, no está montada, o sea, inclusive ven los blancos, es lo primero que capaz que estaría bueno. Lo que hay en Montevideo sí es una película. He visto tantas películas hoy en día que... No, y en ese sentido, claro, y en ese sentido me parece que está bueno pensar el hecho de que recuperar los brutos de filmación de los archivos de los propios cineastas de una época se inscribe en una nueva forma, vos que hablabas de la nueva museística, en una nueva forma de comprender la historia de la producción cultural, la historia de los registros, que hace a que lo que nosotros tenemos que tratar de analizar del pasado o de la producción cultural no es pura y exclusivamente la obra, el panteón, los títulos, las realizaciones desde el punto de vista final, sino los archivos que nos permiten entender el contexto en el que esos cineastas filmaban, los motivos por qué lo hacían, cuáles eran sus móviles, qué es lo que no pudieron culminar, por qué. Son una cantidad de aspectos que nos permiten volver a escribir la historia de la cultura con
desde una perspectiva social, cultural, integral, y en ese sentido, bueno, sí, aparecen las latas, hay mucho trabajo por hacer, y también me gustaría señalar que si nos quedamos rearmando y restaurando el Peñol y cada una de sus partes, hay un montón de cosas que están para recuperar, esto sí ya es una opinión personal. Estamos acá porque vamos a tener un encuentro con el Laboratorio de Fuentes Históricas con el objetivo de poder concretar la creación de un escáner para películas en Colombia, ¿no? O sea, que eso Isabel lo va a contar con más propiedad que yo, pero en todo caso la intención es esa. Y bueno, me parece que América Latina tiene que crear sus medios de digitalización, esos medios de digitalización van a ser la oportunidad de que tengamos nuestros propios archivos, que tengamos contacto con nuestro pasado, que no seamos dependientes de los escáneres del norte para ver nuestras propias imágenes. O sea, hay como una cantidad de cosas, así como la esencia de la solidaridad, que fue uno de los grandes móviles de filmación de estos cineastas, fue lo que a nosotros nos movió a colaborar con esta digitalización. Los móviles vinculados con la independencia tecnológica, el contacto con nuestros archivos históricos, el contacto con las fuentes que se produjeron en el pasado en nuestros países, es un proyecto que también obviamente heredamos de estas cabezas que estuvieron ahí exponiendo para que el Peñol se transformara, pero se transformara con una idea de lo social y de que sus poblaciones no perdieran el rastro de su pasado y no perdieran visión de futuro. Me parece que en realidad eso está todo conectado. Ya, nos están cortando, ya se acabó el... Los procesos sociales hay que verlos completos, no segmentados. Cuando se segmenta un proceso o cuando los hechos se ven aislados, dicen una cosa, pero cuando se ve el proceso dinámicamente, se llega a otras conclusiones. Y en el caso del Peñol yo insisto mucho en esto, en que el Peñol ha pasado por distintas fases y no se trata de regresar al pasado para conservar la identidad, eso es una falacia. Hay que ver no solo cómo era la población a través de su historia hasta el momento de este reto donde un agente externo, Empresas Públicas de Medellín, entra a producir una disfunción fuerte, pero también hay que ver ese fenómeno, qué otros efectos lograron, porque es polifacético y hay aspectos disfuncionales y hay aspectos altamente importantes en la transformación de la región. Entonces hay que ver también no solo la etapa destructiva de la población, que lo ilustra parcialmente aquí, y en los demás documentos visuales que se tienen, sino también el proceso de cómo se va incubando la nueva realidad. Sí, claro. Y esa nueva realidad tiene aspectos, empezando por esta anotación. Pero muy brevemente porque ya nos están cortando bastante. Sí, el gran triunfo del Peñol, a pesar de los despojos, de los quebrantos, de las violaciones de derechos, etc., el gran triunfo del Peñol fue que no se dejó desintegrar. La población tiene una dinámica distinta a la de Guatavita y otros. Y ahí simplemente reconociendo el proceso, este borrador de película, como bien lo dice Isabel, se suma a la memoria evolutiva del Peñol y para nosotros es un placer compartirla con ustedes.